Bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda clase de termodinámica. Dirá termoquímica, pero el beamer que preparé acá, fue para la gente de FQ, de fisicoquímica, en el tema de termoquímica, pero obviamente incluye el tema de termodinámica. Así que vamos justamente viendo ese tema fundamental. La clase pasada habíamos visto esto, lo que es la presión, con sus unidades, lo que era el efecto de la presión, que la superficie de un clavito es obviamente mucho menor que la superficie de la base de un bolo de bowling. Se supone que el dibujo es bastante irónico, ¿no? Si le pego con la misma fuerza del martillo al bolo de bowling, al clavito, el clavito se va a clavar más rápido porque la base del clavito, la puntita del clavito, tiene una superficie cientos de veces menor que la base del bolo de bowling, por lo tanto la presión va a ser mayor acá que acá. O sea, vamos a hacer mayor la presión en el clavo, en la base del clavo, que en la base del bowling, del bolo de bowling. Esas cosas ya las habíamos visto, así que el efecto de la presión, hablamos de la presión atmosférica, Sí. que es 1003 hectopascales, 1013 milibares, son las diferentes unidades que se manejan de presión. Y bueno, el famoso experimento de Evangelista Torricelli, del año 1548, si no me equivoco. A ver, por curioso. No, acá no sé si lo tengo. No, Sí, lo habías puesto vos. Ah, 643, para no equivocarme, porque digo 1548 y por ahí no había nacido Torricelli. 1648. 1643. Es el primero que midió la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Qué es la presión atmosférica? Es como tener en cuenta como si fuese una pileta, ¿no? Sabemos, una pileta, uno se arroja, se tira la pileta, obviamente el empuje que hace el agua sobre nuestro cuerpo hace que seamos menos pesados. A medida que nos vamos hundiendo, eh, obviamente el efecto de la presión es mayor por la profundidad. Bueno, nosotros podríamos considerar a la atmósfera como una gran pileta, pero no de agua, sino de aire, y todo ese peso de 600 kilómetros de atmósfera, dividido la superficie terrestre, nos daría una medida aproximada en promedio de la presión atmosférica, que en condiciones normales haría aproximadamente 1033 gramos por cada centímetro cuadrado. Casi un kilo de fuerza por centímetro cuadrado es lo que nosotros estaríamos soportando en nuestra piel todos los días. Después, bueno, este es el experimento con el cual sí, Torricelli estudia ese famoso fenómeno de la sí. presión, donde la presión atmosférica, que son estas flechitas en violeta, Bueno, es la presión que hace la atmósfera, y que hace esa misma presión, es la misma que se transmite con esta flechita hacia arriba amarilla, que hace elevar obviamente esta columna de mercurio aproximadamente a unos 76 centímetros, equivaldría a 760 milímetros de mercurio. Y por sí. eso viene aparejada esta unidad, que una atmósfera Bueno, equivale a 760 milímetros de mercurio. bien. Ahora se entiende por qué es mercurio, porque se hizo con mercurio. Si yo hubiese hecho, como lo hizo Evangelista Torricelli mucho antes de este experimento con mercurio, él lo empezaba a hacer con tubos de agua, o tubos le ponía vino, hasta vino usaba, lo hacía en la calle, lo hacía obviamente que acá él no usaba un vaso de precipitación en la calle, usaba un, un barril de vino y con un tubo de, pongámosle, aproximadamente de 10 metros,
llenaba ese tubo y, bueno, medía la presión que hacía la atmósfera dentro del barril y que hacía elevar esa columna de vino o esa columna de agua, que si era agua llegó a dar aproximadamente, no 76 centímetros, sino le llegó a dar No. 10,33. Ah, El primer experimento lo hizo con agua, con un barril con agua, con un tubo de casi 11 metros, y vio que a más de 10,33 metros no se elevaba el agua. bien. Y no pasaba de esa altura. No pasaba de esa altura. Pongámosle que estos 76 centímetros eran 11 metros. Perdón, este tubo mide 11 metros y que esta columna de 76 centímetros equivale a 10,33 metros de agua. Bueno, Más de esa altura no se elevaba el agua. ¿Y por qué? Por el tema de la presión atmosférica. Ahora, obviamente, la columna de agua es una columna de 10,33 metros. Obvio que es mucho mayor que 76 centímetros. ¿Y por qué? Porque menos justamente, denso. claro, exactamente, el mercurio es más denso que el agua. Entonces, por eso, al tener menor densidad del agua, le es más fácil a la atmósfera elevar la columna del agua a 10,33 metros. Claro. Es una cuestión hidrostática. Entonces, a más de 10,33 metros no puede elevarse el agua. Esto es lo que pasa en los pozos artesianos, o sea, en las napas de agua. Lógicamente, si yo quiero, si yo quiero hacer vacío con una bomba centrífuga y extraer agua de una napa, de un pozo artesiano, a más de 10,33 no podría, por el tema de la presión atmosférica, porque a más de 10,33 metros de agua no puede elevarse el agua, porque si yo hago vacío con la máquina, este sería el vacío. Entonces lo que sucede es que, digamos, si yo tuviese un pozo, una napa de agua, un pozo artesiano, a más de 10,33 metros no puede subir el agua por el tema Claro. de la presión. Ahora, si yo pongo una bomba centrífuga para chupar el agua, sí, obviamente va a seguir subiendo, pero para eso necesito una bomba centrífuga que lo saque. Ahora, si yo tengo napas de agua, las napas de agua que están a 20, 30, 40 metros debajo del suelo, a más de 10,33 metros no puede elevarse el agua por el tema de la presión atmosférica. Para extraer agua de esas napas profundas de agua que hay bajo la superficie terrestre, lo que necesito son bombas centrífugas con cierta potencia que me chupen el agua que está abajo de las napas y pueda elevarse. Si no utilizo una bomba centrífuga, jamás va a elevarse. Y Bueno, yo espero que el agua se eleve, si yo tengo napas de agua a 40 metros y yo quiero que a 40 metros bajo la superficie terrestre, y yo quiero que justamente esa agua pueda salir a superficie, no va a salir a superficie. A más de 10,33 metros no se va a poder elevar porque, porque justamente es el efecto de la presión atmosférica que más de esa altura no va a poder alcanzar el agua. O sea, la presión claro. atmosférica contribuye para que pueda elevarse a 10,33 metros, pero, Ay, pero a más de esa altura no se va a elevar. Para poder extraerlo sí necesito alguna bomba bueno, centrífuga o una de esas bombas antiguas del siglo XIX que tenían una manivela que hacía aspirar justamente el agua, accionando vacío, y al aspirar, ahí sí se elevaba el agua que uno quería. Pero si no era con una bueno, bomba, evidentemente no se iba a elevar naturalmente a más de 10,33 metros. ¿Me explico? bueno, perfecto. Bueno, es un poco de esto de la presión atmosférica y sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sí, sí, Eh, no. Temperatura, bueno, habíamos hablado de la temperatura en grados Celsius, en grados Kelvin.
La de grados Kelvin es una medida absoluta de temperatura. ¿De dónde viene? También se la llama temperatura absoluta. ¿Y por qué absoluta? Por Sí. lo siguiente. Todos los gases, por lo general, tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica. Casi el mismo, todos. Que es constante a amplios rangos de temperatura. Este alfa que está acá sería el coeficiente de dilatación térmico generalizado de toda la mayoría de los gases de la naturaleza. Cuando uno pretende de que el gas, en vez de dilatarse, se contraiga a volumen cero, para que se pueda contraer a volumen cero, lo que necesitamos es reducir la temperatura drásticamente a menos 273 grados Celsius. Sí. ¿Llegaríamos a esta temperatura? El volumen del gas que quiera, aire, oxígeno, neón, argón, gliptol, lo que sea, Sí. bueno, el volumen del gas alcanzaría un volumen final cero, lo cual es imposible que alcance volumen cero porque, digamos, el gas está compuesto de átomos y moléculas y que de alguna manera comprimir la materia a volumen cero sería imposible. Por eso nunca se llegó a menos 273 grados Celsius. Se han acercado en los laboratorios a esta temperatura, pero muy lejos de este valor. Y es absoluta porque la temperatura es menos 1 sobre alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación térmico de todos los gases que hay en la naturaleza por lo general, y aproximadamente es menos 273 grados Celsius, por eso esta temperatura se la llama absoluta. Y la temperatura absoluta, más bien no es que esa temperatura se llama absoluta, sino que a través de esta temperatura, menos 273 grados Celsius, se fabrica una nueva unidad, que es la temperatura absoluta, que es esta en grados Kelvin, que no es otra cosa que la temperatura en Celsius más 273. Perfecto. Digamos. Listo. Bueno, ahí acá vemos la fórmula que habla sobre la dilatación térmica. A medida que aumenta la temperatura, mayor va a ser el volumen. Sí. Obviamente que cuando nosotros calentamos un globo, como lo dijimos la vez pasada, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, lógicamente. Sí. En el caso del globo, tenemos un globo, aumentamos la temperatura de la habitación donde está el globo se calienta a la misma temperatura y obviamente el globo se va a dilatar. Se supone que la presión que hay de aire adentro del globo y la presión que hay afuera del globo es exactamente la misma. Sí. Lo que vamos a ver que el efecto de la temperatura el aumento de la temperatura hace dilatar el globo, hace aumentar el volumen del globo respecto de su valor inicial, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, si nosotros queremos no dilatarlo, contraerlo, y queremos calcular la temperatura al cual es el volumen del globo sea cero, bueno, va a ser imposible llegar a menos 273 grados Celsius. Esa sería la temperatura para que el volumen total sea cero. Bueno, seguimos. Termodinámica, hablamos de lo que justamente estamos viendo, todos los efectos que tengan que ver con la temperatura y la dinámica de fuerzas, presión y movimiento. Estudia fenómenos químicos relacionados a temperatura, presión, volumen, combinado con masa y los números de moles y las concentraciones molares que nosotros podemos tener de algún sistema inmerso en un cierto ambiente. Inmersos en un cierto ambiente por el siguiente motivo. Nosotros tenemos, claro, el sistema puede ser cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa puede ser un globo que se infla, una lata que se calienta, puede ser un pistón, puede ser una jeringa con un pistón, puede ser un vaso de precipitación calentándose por encima de un mechero, puede ser también una célula, puede ser un microorganismo, pueden ser muchas cosas. Bien. Pueden ser lo que sea, con determinadas condiciones termodinámicamente hablando, de presión, temperatura, volumen, masa, concentración de algún soluto, en líquido. Bueno,
En realidad, el sistema se caracteriza por estos parámetros que están acá. Bárbaro. Y obviamente que el sistema está inmerso dentro de un ambiente en el cual interactúa. ¿Interactúa en qué forma? Interactúa de la forma de que bueno, intercambia calor, energía con el medio ambiente. O sea, Sí, el medio ambiente le puede dar calor o le puede quitar calor. El medio ambiente puede alterar al sistema de muchas maneras, no solamente aumentando o disminuyendo la temperatura, bien, no ingresando materia o quitando materia al sistema. Obviamente que todo depende de las características del sistema, porque si nosotros estamos hablando de un sistema absolutamente cerrado, no van sí, a poder intercambiar masa de bien, nada, o sea, no puede sacarse masa ni meterse masa dentro de algo. no, Pero por claro, ahí sí pueden intercambiar energía, o sea, calor. bien, Puede absorber calor o ceder calor. Ese es un sistema cerrado. Un sistema cerrado es un sistema en el cual puede interactuar con el medio ambiente, pero energéticamente, pero bien, no pueden interactuar transfiriendo o sacando masa del sistema. perfecto, Y hay otros sistemas que sí son abiertos, en el sentido que pueden no solamente intercambiar energía, o sea, calor, sino también pueden intercambiar masa o líquidos o lo que sea entre sí. Si bien, uno agarra una célula, hablando en términos biológicos, la célula es un sistema, no es cerrado, es un sistema abierto, porque no solamente intercambia calor o energía con el medio, sino también intercambia, obviamente, determinadas sustancias, aminoácidos o proteínas a través del citoplasma, digamos. Este, bien, entonces, bueno, hay un intercambio másico y hay un intercambio energético en el caso de la célula. Hay vamos, sistemas que se llaman aislados o adiabáticos. Los sistemas aislados adiabáticos son sistemas muy particulares en el cual no se puede ni intercambiar ni energía ni masa. bien, ¿Qué son sistemas adiabáticos? Y, por ejemplo, el termo. El termo que uno utiliza para tomar mate, o para calentar y dejar el agua caliente ahí adentro varias horas, o cuando uno se va a la playa a tomar, o a la plaza a tomar un matecito, entonces uno claro, lleva el termo, y que tiene que ser de buena marca. ¿Y por qué digo de buena marca? Porque es no es tan evidente, adiabático, claro, si no, no sería diabático, porque si hay pérdida de calor o de energía, no conservaría el calor que yo necesito dentro del termo. ideal, Entonces, en principio, los termos, que ahora tengo el dibujo de un termo más adelante, el termo es un sistema completamente adiabático, aislado, bien, con todas las letras, porque no puede intercambiar masa de nada. Bueno, ni claro, si energía, destapo el termo, obviamente puede. bueno, obvio, Supone que cuando ahí lo tapo ya no puede intercambiar masa, salvo que se rompa el vidrio. claro, eh, y tampoco puede intercambiar energía. Eh, Ahora, la energía que puede intercambiar puede ser por conducción térmica o por radiación. Por conducción térmica es sencillo. Cuando dos cuerpos se tocan o se ponen en contacto, por ejemplo, un cuerpo caliente y un cuerpo frío, se supone que se llega a toda una temperatura de equilibrio hasta llegar a una temperatura templada, o sea, una temperatura, podríamos decir, casi intermedia entre la temperatura del más frío y la temperatura del más caliente. ujú, Es como que el que está más caliente le da calor al que está más frío, eso es lógico, hasta llegar a un equilibrio térmico. bien, Bueno, entonces, bueno, ahí vemos que hay un intercambio calórico por conducción térmica. ¿Por qué? Porque están en contacto el cuerpo más caliente con el cuerpo más frío. Por ejemplo, agua caliente y agua fría en un mismo envase. En cambio, cuando es por radiación, no se necesita que los cuerpos estén en contacto.
Ejemplo típico, la radiación solar. Nosotros Claro. estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, como planeta Sí. Tierra. Ahora, el calor que viene del Sol no viene conduciéndose por la materia, viene por el vacío, porque entre el Sol y la Tierra hay vacío, Sí. comillas, algo hay, pero podríamos decir es imperceptible, Sí. despreciable. Entonces la luz viaja como una onda electromagnética a través de los 150 millones de kilómetros y viaja en forma de radiación electromagnética. Bien. Cuando esa radiación se pone en contacto con la atmósfera, la agitación térmica que producen esas ondas electromagnéticas sobre las moléculas de aire las hacen agitar de tal forma que produce una agitación térmica, un movimiento aleatorio de todas las partículas del aire que hace de que la temperatura del aire se eleve. Entonces ahí toda esa energía que venía por radiación electromagnética se transforma en energía de conducción, o Sí. sea, en energía de calor, por el tema de la agitación térmica. Bueno, la radiación es eso. La radiación es emisión de radiación electromagnética, entonces de luz, que viaja a través del vacío y atraviesa 150 millones de kilómetros que cuando choca la atmósfera terrestre la calienta. Entonces, con ese mínimo ejemplo yo lo que puedo explicar del por qué la ampolla de vidrio con que están fabricados los termos es plateada. ¿Por qué es plateada? ¿Por qué siempre aparece plateada cuando uno la mira al fondo? Bueno, está plateada por ese motivo, para que no se pierda calor por radiación. Ah, ya. Se supone que el agua caliente que yo pongo adentro, en principio no tiene contacto en absoluto con el medio ambiente. Pero en segundo lugar, si yo no fabrico un termo plateado adentro, puedo perder calor por radiación. O sea, radiación, ¿qué significa? El cuerpo, al estar en estado caliente, y esto uno no lo sabía de antaño, ahora sí es algo nuevo, el cuerpo o todos los cuerpos cuando están a una cierta temperatura por encima de menos 273 grados Celsius, como vimos recién, todos los cuerpos emiten radiación electromagnética. Tu cuerpo, mi cuerpo, todos los cuerpos que hay alrededor tuyo emiten radiación electromagnética. Emiten luz, Mm, emiten radiación, radiaciones que no se ven, porque no es la claro. radiación visible solamente, la de los colores, ¿no? Que conocemos, rojo, naranja, Claro. verde, amarillo, bueno, azul, No se ve. violeta, ¿no? Y después está en la gama de colores invisibles, colores que no se ven, como el ultravioleta, el Claro. infrarrojo, microondas, rayos gamma, qué sé yo, hay un montón que forman parte de un espectro que no es visible. Bueno, Bien. se supone que todo eso es energía también, y es energía radiactiva, energía de radiación, que lo que intentamos es de que al ser plateado o al fabricar en forma plateada las ampollas de los termos, evitamos de que esa radiación electromagnética que viene por estar caliente el agua dentro del termo, no se escape en forma de luz, no se escape en forma de radiación electromagnética. Claro. Eh, en realidad, la radiación electromagnética, hablando en términos cuánticos, son fotones. Claro. Fotones de luz que tienen una determinada cantidad de energía Mm, electromagnética. bien. ¿Y qué pasa con esos fotones? Al encontrar que la superficie de adentro del termo es plateada, estos Sí. fotones se reflejan, van rebotando, reflejándose dentro de la ampolla y no se pueden escapar fuera de la ampolla. Bien. Y eso permite que esos fotones, al no poderse escapar,
el calor no se pierda por radiación. Bien. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, sí. Hable un poco eso es un ejemplo de sistema aislado o adiabático, en el cual no se puede escapar, digamos, no se puede transferir ni ceder masa al envase, y además tampoco se puede absorber o ceder energía tanto ni por conducción ni por radiación electromagnética. Eso es, digamos, un concepto fuerte de lo que es un sistema abierto, cerrado y aislado, como en este último caso, que es adiabático. También se dice adiabático. Bueno, ¿y el universo qué es? El universo es todo. Es muy relativo. El universo podría ser, qué sé yo, mi habitación y yo soy el sistema. Que realizo todo proceso. Sistema más ambiente. Claro, claro. Mi sistema soy yo, la persona. El ambiente, todo lo que me rodea dentro de mi habitación. Y la habitación es el mundo, el universo, y más allá del universo no me importa. Sí, bueno, si abro la puerta de la habitación voy a bajar por la escalera y me voy a la cocina. Bueno, pero se supone que considero el universo en forma relativa como el todo de lo que estoy estudiando. Claro, se adapta a lo que estudio. Claro, fuera del universo no me importa este receptáculo y todo lo que sucede acá adentro. Y nada más. Esa es la idea del universo. Bueno, el equilibrio termodinámico lo dijimos, que si calentábamos agua, teníamos agua a 100 grados y después agua, lógicamente, a 25 grados, y bueno, de alguna manera se van a mezclar y vamos a encontrar una temperatura de equilibrio intermedio, donde el agua más caliente le va a dar energía al agua más fría, le va a ceder calor al agua más fría. Supongamos que tenemos dos envases de agua, uno de 1 litro de 20 grados y otro de 100 grados en equilibrio térmico, pero por separado. O sea, tenemos dos envases, un envase que tiene 1 litro a 20 grados y otro envase que también 1 litro a 100 grados. Bueno, cuando hacemos la mezcla encontramos y medimos con un termómetro que la temperatura final de equilibrio pasa a ser 60 grados. Sí. O sea, la temperatura de equilibrio es la temperatura en la cual se estabiliza y en el cual ya no va a haber ningún cambio, porque hemos encontrado una temperatura estable de 60 grados en la cual ya no va a variar más la temperatura. O sea, pasamos de un estado de equilibrio, que es tener 1 litro de agua a 20 grados constante, y otro litro de agua a 100 grados constante, de pronto los mezclamos, esperamos un ratito y vemos que la temperatura final que indica el termómetro es 60 grados. Cuando la temperatura se estabiliza a este valor, entonces se supone que hemos llegado al equilibrio térmico. Bien. Vamos. Bueno, pasa lo mismo cuando nos bañamos. Bueno, y esto es del equilibrio térmico, es parte de lo que se llama, y acá abajo está escrito, la ley cero de la termodinámica, que dice que, bueno, obviamente cuando se mezclan dos o más cuerpos calientes, bueno, se logra una temperatura promedio, que es la de equilibrio, donde los más calientes dan a los más fríos calor, y hasta que se llega a ese equilibrio que queremos, que es el equilibrio termodinámico, que nos dicen que, bueno, el sistema llegó a esa temperatura y punto. Y no va a haber ningún otro cambio, digamos. Pero en algún momento, perdón, ¿en algún momento va a llegar a cero? No. Bien. No. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, si vuelvo atrás. Pero digo, no es una condición sine qua non que va a llegar siempre a cero, no. No. No tiene por qué llegar a cero, podría llegar a cero, pero no en este ejemplo donde mezclo 1 litro de agua a 20 grados y otro litro de agua a 100 grados, no. Sí, tendría que tomar un ejemplo donde podría lograrse una temperatura de equilibrio de 0 grados.
pero Bien, no precisamente en este caso. bien. Y te hago otra Uno, consulta. sí, Siempre lo que se mueve es el calor. O sea, siempre pasa caliente al frío, nunca el sí, frío va a pasar al caliente. sí. Eso va a tener Bien, que ver con un principio más profundo, que es el segundo principio de la termodinámica, que lo que bien, dice es eso. bien. Nunca va a pasar de calor del más frío al más caliente, porque eso jamás lo notamos. Es como que, imagínate vos, tengo frío y prendo la estufa y me enfrío más. O sea, me parece que no, voy a recibir calor Claro, porque el que está frío soy yo, no el claro, ambiente. claro, entiendo. Bien, Entonces sería ridículo que el más frío le dé calor al más. Para que el más frío le dé calor al más caliente, debería haber alguna energía, algún motor o algo que lo produzca. Por ejemplo, la mm, heladera. La heladera, ¿qué es lo que sucede? La heladera lo que hace es quitarle calor al caliente, que en este caso es la mm, heladera. En principio lo que está dentro de la heladera lo que hace es enfriar la heladera, lo que está dentro de la heladera, y libera ese calor al exterior a través de un motor. bien. Claro, máquina Nosotros, térmica. exactamente, el motor con el Mm, condensador y todo el sistema que aunque está compuesto de la heladera, lo que hace justamente es enfriar la heladera y expulsar ese calor que le está calor. quitando el interior de la heladera hacia el exterior, y ahí vamos a ver cómo pasa calor del más frío al más caliente, que es el ambiente, Vamos, claro. Pero ahí es que se puede pasar calor del más frío al más caliente, pero pagando un precio, que es la energía suficiente de un motor y el condensador y el compresor que tiene la heladera para poder expulsar calor del más frío al más caliente. bien, Y eso se puede hacer a costa de un trabajo mecánico eléctrico que hace justamente el motor de la heladera. Pero si nosotros esperamos espontáneamente de que el calor fluya del más frío al más caliente, me parece que ujú, eso no va a ocurrir. Jamás por ese bien. segundo principio de la termodinámica. Eh, Ok, la idea es notorio, o sea, digamos, eh, no sé, es como decir, me estoy duchando y de pronto abro el agua fría, bueno, se supone que si está muy caliente el agua fría va a templar el agua, no va a calentar el agua. Sería ridículo. Si pasase eso, entonces sí, no estaría mm, cumpliéndose el segundo principio de la termodinámica porque estaría pasando calor del más frío al más caliente y se enfriaría más el agua en vez de templar. claro. No tiene mucho sentido, ¿no? Bien, Eh, sigamos, sigamos. Bueno, si esto tiene que ver con ese segundo principio, no se puede pasar calor del más frío al más caliente, imposible, salvo haciendo trabajo mecánico eléctrico, Bárbaro. en el caso de la ley. Pero está bien que se pregunte esto porque esto es física. Eh, bueno, después habíamos hablado de los gases ideales, que son estos gases que están acá. Vamos a Sí, mostrar con más, así se ve mejor. sí, sí, Eh, rápido. claro, gases ideales. En principio uno puede tener un concepto daltónico, o sea, de Dalton, que es el primero que propuso la teoría atómica molecular. Considera el gas como un conjunto de millones de bolitas que interactúan, chocan entre sí, chocan contra las paredes del recipiente, y esos choques en promedio, si sumaría esos choques en promedio, la fuerza Ujú. impulsiva que hacen esos choques sobre la pared, dividido la superficie de todo el envase, me daría en forma estimativa, en forma promedio, una presión que hace el gas sobre las paredes del recipiente. Ahora, este es un modelo clásico, ideal, de lo que es un gas. Mm, Pero el gas real, porque los gases son reales, los gases también, sí, está bien, se considera que son moléculas, pero no solamente chocan, colisionan entre sí claro. las moléculas y también con las paredes del recipiente, sino que hay una atracción de tipo electrostática Ujú. que hace de que las moléculas se atraigan.
A esas fuerzas se las llaman fuerzas de Van der Waals, que habíamos hablado el otro día, que hay una redistribución eléctrica de las cargas electrónicas dentro de las moléculas, que hacen de que justamente estas moléculas se atraigan entre sí. Y esta atracción que se produce entre sí hace de que haya menos presión sobre las paredes del recipiente. ¿Por qué? Porque estas fuercitas que están acá de atracción lo que hacen es que frenar a las moléculas para que no choquen tan violentamente sobre las paredes. Al no chocar violentamente sobre las paredes, como en el caso ideal, hacen de que esta presión, la presión de gas real, sea un poco menor que la presión del gas ideal. Y eso es debido a que las moléculas entre sí se atraen. ¿Me explico? Sí. O sea, la presión del gas real siempre va a ser un poco menor que la presión del gas ideal, porque ahora hay que considerar que las moléculas se atraen. Al atraerse, electrostáticamente evita eso de que las moléculas choquen con gran violencia sobre las paredes del recipiente, como lo hacen en el caso ideal. Claro. Entonces es menor la presión de un gas real que de un gas ideal. Esa, digamos, esa propuesta la tuvo Van der Waals, acá está, en 1820. Ideal. Exactamente, fue el primero que propuso de que las moléculas se atraen con ese tipo de fuerzas electrostáticas y que hace de que la presión del gas real sea un poco inferior a la presión de un gas ideal. Ok. Bueno, y acá era justamente, como comienza sería hoy el tema, es el tema de el fenómeno cinético de las moléculas. Nosotros estamos considerando que las moléculas son pequeñas bolitas de un pelotero que chocan entre sí, chocan contra las paredes del recipiente y que de alguna manera, bueno, también se atraen entre sí. En el modelo de Maxwell-Boltzmann, fines del siglo XIX, el modelo de la famosa teoría cinética molecular, cinética viene de cinemática, de movimiento, es una teoría que no tiene en cuenta la atracción electrostática de Van der Waals. O sea, es una teoría para gas ideal, no es para gas real. Se puede hacer la teoría cinética adaptar para gas real, pero sería un poco más compleja. La teoría que formula Maxwell y Boltzmann es una teoría estadística teniendo en cuenta que sí, es un sistema atómico molecular, como si fuesen bolitas de un pelotero, pero no tiene en cuenta las fuerzas de Van der Waals. Bien. Cuando se hace toda esa teoría, que es una teoría estadística probabilística, muy interesante de ver cómo se desarrolla, no voy a mostrarlo acá ni loco. No. Porque tampoco en química inorgánica no te lo van a pedir. Pero de toda esa teoría famosa, de fines del siglo XIX, se descubre esta expresión muy importante, muy interesante, que dice que la energía cinética en promedio, ¿qué significa? La energía cinética en promedio es un medio de masa velocidad cuadrática, y este moñito arriba significa velocidad cuadrática media, igual a 3 medios de kb, que la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué es todo esto? Bueno, energía cinética se escribe así, como en energía cinética en física, un medio de masa velocidad al cuadrado. Esta velocidad... Perdón. Sí. Energía cinética es, o sea, ¿a qué velocidad se mueven estos átomos o moléculas de gas, verdad? Claro. Se supone que las moléculas se mueven a diferentes velocidades. Lo que pasa es que yo tengo que hacer un promedio de cómo se mueven. El promedio no es un promedio cualquiera. Yo lo que tengo que hacer en esta cuenta, y dentro de la teoría de Maxwell-Boltzmann, agarrar las velocidades de las moléculas, pero elevarlas al cuadrado. O sea, hago B1 al cuadrado, B2 al cuadrado, B3 al cuadrado, B4 al cuadrado, y así sucesivamente los millones de moléculas, voy sumando todos los B cuadrados de todas las moléculas. Si hago de los millones de moléculas, sumo todos los B cuadrados, ¿no? B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado más, y así sucesivamente, son millones de moléculas,
dividido los millones de moléculas que hay, voy a sacar un promedio de B al cuadrado. Ese promedio de B al cuadrado es el promedio de B al cuadrado que aparece acá en la fórmula. Que lo que me está diciendo, que es el promedio de B al cuadrado en promedio de alguna molécula. Porque en realidad las moléculas tienen diferentes velocidades, pues yo estoy promediando. El promedio es un valor estadístico que me está diciendo que, bueno, casi la mayoría de las moléculas tendrían esta velocidad. Es decir, en forma ponderada, podríamos decir que la mayoría de las velocidades, en un 80%, todas condicen con esta velocidad, todas tienen aproximadamente esta velocidad, pero no es cierto eso, que cada una tenga la misma velocidad, no. En promedio, yo puedo decir que en promedio, es el promedio cuadrático, de velocidad, es la misma para todas. Es como si todas tuviesen esa misma velocidad. ¿Me explico? Sí. Es un promedio. No es que cada una tiene esa misma velocidad, es un promedio de todo el combo, de todo ese ensamble de moléculas que están chocando y colisionando, tienen diferentes velocidades, pero si yo hago el promedio cuadrático, que sería esto, de todo ese conjunto de millones de moléculas, me va a dar este valor. Perfecto. Y que multiplicado por un medio de la masa me da la energía cinética promedio, que no es otra cosa que 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. ¿La constante de Boltzmann qué es? La constante de Boltzmann surge de esta teoría y termina siendo esto que está acá abajo. La constante universal de los gases sobre el número de Avogadro. Bien. La constante universal de los gases conocemos que es 0.082 atmósferas por litro sobre el grado Kelvin por mol, la constante de los gases ideales, y el número de Avogadros que vimos en química del ciclo básico, que es 6,02 por 10 a la 23. Ese 6,02 por 10 a la 23 es el famoso número de Avogadro que identifica la cantidad de moléculas que hay en un mol de moléculas de cualquier compuesto en condiciones normales de presión y temperatura, que bueno, no necesariamente la presión y la temperatura tienen que ser, no necesariamente las condiciones normales, pero que está diciendo que cualquier mol de moléculas de cualquier gas, en las mismas condiciones de presión y temperatura, condicen con este número de moléculas. Si yo agarro, por ejemplo, un mol de cloro, que es 35 mol de cloro, ¿no? Sí. Un mol de cloro, el átomo de cloro es un gas biatómico, cloro 2. Si uno lo busca en la tabla periódica, el peso atómico relativo del cloro es 35,5 aproximadamente. Bueno, si uno hace cloro 2, multiplica por 2 el peso atómico relativo, que es 35,5, y 2 por 35,5 71. Bueno, un mol de cloro equivale a 71 gramos de cloro. Esos 71 gramos de cloro contienen aproximadamente 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro 2. La cuestión es esa. Entonces, bueno, siguiendo con esto, a ver, un tirorazo. O sea que en un mol de cloro, de moléculas de cloro, tendría 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro. Y ahí un mol de lo que sea, un mol de molécula de lo que sea, un mol de moléculas de cualquier gas, de cualquier sustancia, de la tabla periódica, o de cualquier gas, Sí, es el número. o de cualquier sustancia, o cualquier molécula, en un mol, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Perfecto. O sea, si yo tengo gases, todos en las mismas condiciones de presión y temperatura, un mol de cualquiera de esos gases tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Perfecto. Bueno, R sobre Na da la constante de Boltzmann.
Bien. Eh, bueno, la teoría cinética mencionada está íntimamente relacionada a la ecuación de estado o ley general de los gases, que es esta de acá: presión por volumen es igual al número de moles de molécula por R por T. Obviamente que la presión se mide en las unidades que vimos. Acá vamos a medir, generalmente cuando utilizamos esta fórmula, usamos la presión que se mide en la atmósfera, el volumen en centímetro cúbico, el número de moles, de moléculas, es N, R, la constante universal de los gases que mencionamos antes, y T, la temperatura en Kelvin. Esto es para gases ideales, claro. Bien. Acá, Solo gas ideal. gas ideal. Y esta T se mueve en grados Kelvin, que va a ser grados Celsius más 273. N es el número de moles de molécula del gas ideal, como siempre. Número de moles de moléculas. Sí, moles de moléculas. ¿Y si son Porque átomos? si son átomos, podrían ser átomos, pero serían moléculas monoatómicas. Bien. Si son Bien. moléculas, claro, si son moléculas monoatómicas, bueno, sí, vos podés tener, ponele los que se encuentran los gases inertes, que los que se encuentran en el grupo 8A, que son argón, criptón, xenón, que son todos los gases raros. Esos son Claro. gases monoatómicos, por ejemplo. Bien. O, bueno, sí, eh, ese tipo de gases. Y esos tipos de gases, bueno, si monoatómicos, ahí el átomo coincide con la molécula, porque son moléculas monoatómicas. Eh, Claro. Bárbaro. Ahora no se cumple para átomos esto, ¿no? Porque lógicamente estamos hablando de moléculas que están Claro. dentro del recipiente, claro. Eh, por ejemplo, el gas hidrógeno es H2, con dos átomos de hidrógeno. Claro. Entonces, ahora, si yo separo el hidrógeno y lo fracturo en dos átomos de hidrógeno, ya no sería el gas hidrógeno, Claro. ya en los Claro. átomos de hidrógeno, que es otra cosa. Te consulto una cosa por lo que dijiste del cloro. ¿Cómo sé que el cloro es diatómico? El cloro es biatómico. Bueno, en realidad, uno, cuando agarra el cloro en la tabla periódica, que se encuentra en el grupo 7A, que es el grupo de los halógenos, es el Ujú. cloro, se ubica en el grupo 7A. Si uno hace la estructura del Lewis del cloro, Sí. lo que vamos a observar que tiene 7 puntitos alrededor de la estructura de Lewis, que son los 7 electrones de la última capa, Claro. la configuración electrónica externa. Bueno, por la famosa regla del octeto, la única manera de poder unirlo con otro cloro es cumpliendo la regla del octeto, que haya 8 alrededor Claro. de eso. Entonces Me falta uno. claro, tiene que haber una covalente simple entre los dos cloros para que se cumpla esa regla del octeto. Y ahí, una vez que se cumple la regla del octeto, entonces ahí se forma la molécula de cloro. Eh, Ajá. eh, Como que un pero cloro solo no puede vivir, un átomo de no, cloro. no. Un átomo de cloro, si bien sí existe, se separa el Ujú. cloro con el cloro, por ejemplo, una ruptura homolítica con radiación ultravioleta. Si vos iluminás al cloro con radiación ultravioleta, lo que produce es una ruptura homolítica del cloro 2, formando cloro, dos átomos de cloro por cada molécula de cloro. O sea, se separa el cloro del cloro, pero obviamente que después vuelven a unirse por estado Claro. natural, digamos, porque el cloro se encuentra en estado natural en la naturaleza, y en estado natural es cloro 2. Bien. Lo mismo que el oxígeno 2, el nitrógeno 2, el flúor 2, son todos Son todos diatómicos. los, claro, son todos los del grupo 7A. No, bueno, puede haber otros, porque por ejemplo vos tenés el oxígeno, es O2, vos tenés el nitrógeno, N2, y no están en el grupo 7A. El oxígeno está en el grupo 6A, el nitrógeno está en el grupo 5A. Bueno, Ujú. que pueden ser otros. Puede ser O3 también, que es ozono. El ozono es O3.
que se produce por ionización del oxígeno, digamos, por oxidación del oxígeno. A través de chispas eléctricas se puede producir ozono. Si a través de chispas eléctricas, generalmente cuando nosotros vemos chispas eléctricas o algún cable quemado, porque obviamente hubo un cortocircuito y se quemó el cable, sentimos un olor especial de que se quemó. Bueno, ese olor es raro, que uno siente cuando hay un cortocircuito sobre un cable, es ozono. Bien. Por ejemplo, el ozono es importante que haya en la atmósfera para filtrar la radiación ultravioleta. Generalmente, bueno, los relámpagos producen ozono. Todas las descargas eléctricas atmosféricas se producen en la ionosfera. Cuando oxidan el oxígeno, producen ozono. Bueno, bien. Si al oxígeno, para que se combine una molécula de oxígeno con un átomo de oxígeno, necesita energía. Es una reacción endotérmica. Absorbe energía y produce ozono. Bueno, sí, en realidad yo dije endotérmica, en realidad es exotérmica, pero bueno. Porque en realidad vos estás combinando un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, y al combinarse estás oxidando el mismo oxígeno. Y si haces O2 más O2 tenés que formar O3. Bueno, hay que hacer en todo caso equilibrar la ecuación, porque vos de O2 tenés que pasar a O3. Combinando dos moléculas de oxígeno formás O3. Entonces, la fórmula en todo caso sería 3 medios por oxígeno es igual a O3. Una cosa así. Cada términos prácticos sería por cada 3 moléculas de oxígeno forma 2 moléculas de ozono. Ahí se logra el equilibrio cuando uno hace el balance, ¿no? El equilibrio de la reacción química. Cuando combina unos O2 más O2 forma O3. Bueno, para hacer algo equilibrado, si yo hago hago 3 veces O2, eso es lo mismo que 2 veces O3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6, 2 por 3 es 6. O sea, por cada 3 moléculas de oxígeno que se combinan, forman 2 moléculas de ozono. Bueno. Se supone que es una oxidación, y como toda oxidación es una reacción exotérmica, libera energía. Ya llegaremos bien a ese tema en profundidad. Eso es parte de la termoquímica, así que lo explico inclusive en este apunte. Pero está buena la pregunta que me formulaste, obviamente, ¿por qué el cloro está en estado diatómico para la molécula de cloro, que es un gas? Y bueno, la naturaleza es así, pero la explicación es de por qué es que de alguna manera el cloro está en estado natural, a temperatura normal, ambiente, cloro 2, y cuando lleguemos al tema de termoquímica, nosotros vamos a hablar de la energía de entalpía de formación, y en el caso de la entalpía de formación del cloro 2 es cero, porque el cloro 2 se encuentra en estado natural, no tengo que necesitar ninguna energía para formarlo, ya se encuentra regalado en la naturaleza. Todos los estados todos los elementos que se encuentran naturalmente, podemos decir que no necesito ningún gasto de energía para formarlos. Ya se encuentran así. Ahora, cuando va 1 o 2 átomos de cloro, se tiene que cumplir la regla del octeto, se pueden juntar de tal forma que, el octeto se cumple, y sabemos que haciendo la regla del octeto hay 8 electrones para un cloro y 8 electrones para el otro. Pero bueno, la cuestión
que esto, bueno, ya está lo del número de moléculas, Sí. en la masa en este caso, de gas o de compuesto que haya sobre la masa molecular relativa del compuesto, que se saca de tabla. Esto ya lo sabemos, ya de química. Si tengo la masa molar relativa del CO2, es el peso atómico relativo del carbono, más veces el peso atómico relativo del oxígeno. Bueno, al hacer esta cuenta me va a quedar, buscando en tabla, el peso atómico relativo del carbono es 12, el del oxígeno es 16, y hago la cuenta y me da 44. Que a términos de masa molar serían 44 gramos. O sea, en 44 gramos de dióxido de carbono contengo un mol de moléculas de dióxido de carbono, que equivale a su vez a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Bueno, el tema de los procesos termodinámicos. Yo hablé la otra vez de Boyle y Mariotte. Boyle y Mariotte estudiaron por primera vez con manómetros. Se supone que ellos creían en gases ideales. Veían que si el sistema estaba a temperatura constante, la presión era inversamente proporcional al volumen. Esto es lógico, Perdón, claro. ¿proceso isotérmico quiere decir justamente esto? ¿La presión constante? Sí, bueno, en este caso, el proceso isotérmico significa isotérmico, iso de igual, térmico de temperatura. Igual. Claro, es un proceso donde la temperatura es constante en todo momento. O sea, la mayoría de los procesos en la naturaleza son a temperatura constante. Es raro ver, aunque existe y se puede hacer en laboratorio, fenómenos a temperatura variable, sí, pero por lo general todos los procesos en la naturaleza, muchos de ellos son a temperatura constante y también a presión constante. No es el caso del proceso isotérmico, porque el proceso isotérmico en un gas, estoy hablando de un gas que se encuentra dentro de una jeringa o dentro de un émbolo, bueno, a la temperatura prevalece constante, pero lo que varía es la presión. O sea, usando la ley de los gases que escribí antes, que P por B es igual a NR por T, manteniendo temperatura constante y obviamente que si la temperatura en Kelvin es constante, N por R por T también es constante esto, P1 por B1 igual a P2 por B2. O sea que acá los únicos magnitudes termodinámicas que van a cambiar son la presión y el volumen. Y ejemplos vimos muchos ya. O sea, tengo la jeringa y comprimo el gas que está dentro de la jeringa, reduzco el volumen, pero inversamente proporcional aumenta la presión. Lógico, porque como estoy comprimiendo el gas que se quiere escapar por algún lado. Y como no se puede escapar, se está comprimiendo y ejerce una presión mucho mayor que la que ejercía antes. ¿Me explico? Bien, sí. Hizo la ley de Boyle-Mariotte. Listo, bla, 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 bla. Y ahora viene el proceso isocórico. Isocórico, iso igual, córico tiene que ver con el volumen. Proceso isocórico significa volumen constante. En todo caso, el volumen es constante. Si agarro la ley de los gases, P por O igual a NR por T, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si el volumen es constante, me molesta acá. Entonces lo que voy a hacer es pasar el volumen que está multiplicando dividiendo al segundo miembro. Pasar la temperatura en Kelvin dividiendo al primer miembro. Y me queda P sobre T es igual a N por R sobre B, que es constante. ¿Por qué es constante este término? Porque el número de moles de molécula del gas sigue siendo constante. La constante universal de los gases se supone, valga la redundancia, constante. B, obviamente, permanezco constante. Todo este factor de acá es constante. Como esto es constante, se supone que en todo momento P sobre T va a ser una constante termodinámica. O sea, presión inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a presión final sobre temperatura final. O sea, este es un proceso donde
la presión aumenta con la temperatura. La clase pasada habíamos visto justamente el tema de una lata de tomate que yo tiro, o una lata de lo que sea, como podría llegar a ser el tema de algún insecticida o algún desodorante, y lo tiro sobre una fogata, o lo dejo en la hornalla. Espero no hacer ese experimento en casa, pues si no estaría loco. Se supone que si lo dejo arriba del fuego, el envase es bastante sólido y fuerte como para no poder dilatarse, o sea, el volumen permanece constante. Pero lo que aumenta, pagando ese precio, lo que aumenta es excesivamente la presión del gas que está dentro del envase. Va a llegar un momento que la temperatura es tan alta que va a crecer suficientemente alta también la presión como para vencer la rigidez del envase y revienta la lata o revienta el envase. ¿Me explico? Sí. Bueno, ahí se ve el efecto de que la presión aumenta proporcionalmente a la temperatura. Otro ejemplo son las marmitas de papín, las famosas ollas a presión. La olla a presión tiene una tapa que se cierra a presión, herméticamente. Entonces, cuando se cierra a presión herméticamente, ya no deja escapar ni entrar ni salir aire adentro de la olla. Se calienta y el mismo vapor de agua que contiene y el aire que está dentro de la marmita, o sea, de la olla, se calienta suficientemente como para elevar la temperatura del agua por encima del punto de ebullición, o sea, por encima de los 100 grados. Porque como la presión de adentro de la olla a presión aumenta por encima de una atmósfera, al aumentar la presión por encima de una atmósfera, aumenta también la temperatura de ebullición, puede llegar hasta 300 grados. Y por lo tanto, lógicamente sirven para aumentar la temperatura por encima de 100 grados. Ahora, la idea es que la olla a presión es suficientemente rígida como para mantener su volumen, por lo Claro, tanto, eso. claro, el volumen es constante y lo que se cumple es esta ecuación de acá, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Obviamente que si sigue chupando calor, sigue aumentando su temperatura, va a aumentar en demasía la presión y de tal forma que en algún momento revienta la olla. Pero eso no lo vamos a hacer seguramente. No vamos a querer producir eso. Bueno, y después el proceso isobárico. Iso igual bárico de varia, que tiene que ver con la presión. Proceso isobárico significa a presión constante. Si agarramos la ecuación de los gases y la presión que está multiplicando la paso dividiendo, me queda que B sobre T es igual a N por R por P. O sea, este T que está multiplicando lo paso dividiendo el primer miembro y este P que está multiplicando el primero lo paso dividiendo al segundo. Me queda que esto es constante, N por R sobre P es constante. O sea que B sobre T es constante. Por lo tanto me queda B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. La cuestión es esa. Cuando uno hace esa cuenta, lo que estamos observando es que esto es constante. Este cociente entre volumen y temperatura es constante. O sea que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Bueno, bárbaro. O sea que se aumenta uno, el otro también va a aumentar. Exacto. El ejemplo fue el proceso isobárico, el famoso globo. El globo de cumpleaños, que por ejemplo, suponete que estoy en una habitación, o se está festejando el cumpleaños en una habitación, y bueno, se pone el aire acondicionado o el tiro balanceado, aumenta la temperatura del ambiente y cada vez más se supone que la temperatura del aire que está dentro del globo también va a aumentar. Pero la Claro. presión que está afuera del globo y la presión del aire que está dentro del globo se mantiene exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el aumento de la temperatura aumenta o dilata el volumen del globo. Eso se llama dilatación térmica a presión constante. Por eso la dilatación térmica a presión constante es un proceso isobárico.
Y esto es lo que sucedería con el globo. Si de una temperatura inicial yo tenía un volumen inicial, a una temperatura mayor voy a tener un volumen mayor. Porque el globo se dilató. Bien. Esto, Ejemplo, como sí, dijimos la otra vez, es porque, o sea, se aumenta la temperatura, entonces las moléculas de gas empiezan a moverse más y así se va dilatando el globo por eso, ¿verdad? claro, claro, Bien, claro. Eh, sí, obviamente va aumentando el volumen, claro. Eh, bien. pero pagando el precio de que la presión es constante. Ahora, ¿podría existir un proceso que no sea ni isotérmico, ni isocórico, ni isobárico? Sí, puede haber un proceso termodinámico cualquiera, donde los tres parámetros termodinámicos, tanto presión, volumen y temperatura, cambien espontáneamente. Cambian espontáneamente, o sea, cambian como quieren, podemos tener presión, volumen y temperatura cualquiera, pero siempre y cuando se cumpla la ecuación de los gases, porque la ecuación de los gases, que es esta, se tiene que cumplir, porque Bien, si no, ¿de qué estamos hablando? Yo puedo variar la presión como quiera, el volumen como quiera, pero la temperatura va a tener que seguir esta fórmula. O sea, puedo variar presión, volumen y temperatura como quiera, pero tienen que seguir esta fórmula. bien. ¿No? O sea, yo puedo tener un Eh, proceso donde la presión, el volumen y la temperatura varían repentinamente, pero cumplen esta ley. Donde cada punto, donde cada punto es un punto de equilibrio. Cuando digo punto de equilibrio, un punto estable, donde la presión y el volumen y la temperatura están definidos termodinámicamente de tal forma de que cumplen con esta ecuación. o sea, eh, lo que me decís lo de un cambio espontáneo es como que, a ver, no que ocurra solo todo en presión constante, no que ocurra todo en volumen constante, sino que todo esto varíe. Claro, que varíe, los parámetros varíen los tres a la vez, que varíen los tres a la vez, pero que varíen los tres a la vez cumpliendo la ecuación de los gases. Bien, Ahí no sería ni isobárico, ni isocórico, ni isotérmico, porque no, ninguno de los tres parámetros permanece constante. bien. Eso es lo que Eh, digo, existe, sí, y puede ser. Pero siempre y cuando se cumpla la ley de los gases. y, Eh, pero, ¿y qué es lo que decías, lo de en estados de equilibrio? bueno, cada punto, si yo pudiese dibujar en tres dimensiones, bueno, no lo voy a hacer tampoco, donde uno de los ejes es la presión, otro de los ejes es el volumen y el tercer eje sería la temperatura, cada Sí. punto de los que yo puedo ir ploteando son puntos donde tengo una presión, un volumen y una temperatura bien definida. Pero en cada uno de esos puntos cumple exactamente la ley de los gases. Como cumple la ley de los gases, se puede decir que cada punto de presión, volumen y temperatura es un estado de equilibrio. Ujú. O sea, considero cada punto, cada estado como un estado o un mini estado de equilibrio. Que si lo perturbo un poquito, lo saco de ese equilibrio. Obviamente, voy evolucionando. Eh, pero lo considero justamente como un estado de equilibrio localizado en ese punto que está formado entre los tres parámetros, presión, volumen y temperatura. Eh, Tendríamos que hacer un gráfico para ver eso, ahora vamos a ver gráficos de procesos isotérmicos, isocólicos, eh, adiabáticos, en fin, bueno, Bien, ya lo vamos a ver, pero de los tres procesos que vimos, que es isotérmico, eh, el isotérmico, el isocólico y el isobárico, bueno, podríamos verlo en un gráfico de presión y volumen. Bueno, cada punto de la curva que nosotros definimos, es decir, definimos un cierto estado de equilibrio. bien. La cuestión que
si no, si no estaría en un estado de equilibrio cada uno de esos puntos, no cumpliría esta ecuación. El tema es que todos los puntos que yo puedo establecer entre presión, volumen, y el punto, cuando hablo de punto, es presión, volumen y temperatura. Cada punto de termodinámico está formado por 3 parámetros: la presión, el volumen y la temperatura. Si yo tengo un sistema con un sistema gaseoso, pongámosle por ejemplo, con una determinada presión, volumen y temperatura, y cumple con esta ley, la ley de los gases, es porque ese punto se lo considera como un estado de equilibrio. Si no llegase a cumplir con esta ley, no es un estado de equilibrio. ¿Me Bien. explico? Mm. Podría existir un proceso en el cual, bueno, es un proceso brusco, irreversible, que en un momento no se cumpla esta ley, no, estamos fuera de un estado de equilibrio. O sea que en cada punto donde yo analizo tiene que cumplirse esa ley. ¿Eso quiere decir que está en estado de Exactamente, equilibrio? exactamente. Ya vamos a ver que si yo, por ejemplo, tengo un gas, por ejemplo, un proceso, pongámosle isocórico, un recipiente a volumen constante, y lo que podemos hacer es ir aumentándole gradualmente la temperatura. A aumentar gradualmente la temperatura va a aumentar gradualmente la presión, ¿no? Y esos aumentos son paulatinos, donde vamos a obtener una determinada temperatura y una determinada presión. Una determinada temperatura y una determinada presión. Lo voy aumentando gradualmente, de a poquito, por decir Bien. así. Bueno, cada uno de esos puntos van a ser puntos de equilibrio donde se cumple la ley de los gases. Ahora, podría ser muy bruto que en vez de aumentar la temperatura gradualmente, lo aumento arriba de la hornalla, estando en la temperatura ambiente. El aumento de temperatura es un aumento de temperatura muy brusco. Al ser una temperatura muy brusca, es como que es un proceso en el cual estaría medio fuera del equilibrio, porque aumenta de golpe la temperatura, aumenta muy violentamente la temperatura a volumen constante, y por ahí no le doy tiempo a que aumente la presión, por ejemplo. Claro, entiendo. Entonces por ahí en ese momento no se cumple esta ley así, y ahí estaría fuera de un equilibrio termodinámico. Tendría que ser, o sea, algo que no se daría natural, que suba así tan abruptamente la... Exactamente. Bueno, en realidad la mayoría de los procesos naturales son irreversibles, son violentos, son, son bruscos. Rara vez los procesos son reversibles, son de todo de estado de equilibrio. Yo estoy hablando experimentalmente, diciendo, bueno, aumento de a poquito la temperatura, y como aumento tipo granito de arena la temperatura, tendría que aumentar tipo granito de arena la presión, cumpliéndose esta ley. Cada puntito que voy trazando de presión y temperatura y que Bien, cumple esta ley es un estado de equilibrio, bla, bla, bla. Pero si el aumento es muy brusco de la temperatura o de la presión, quizás por ahí en ese momento no se cumpla esta ley. Y si no se cumple esta ley, no estaría en un estado de equilibrio termodinámico. perfecto. Los procesos bruscos son, la mayoría son procesos bruscos en la naturaleza. Por ejemplo, se supone que si yo salgo de una habitación caliente, no voy bajando y salgo de la habitación caliente, o por ejemplo, salgo de una oficina o de un banco donde hay una temperatura agradable, templada, y de pronto afuera hace 0 grados. Cuando abro la puerta para irme, no hay una disminución paulatina de la temperatura, hay una disminución brusca de la temperatura, Claro. lo cual es un proceso brusco que, bueno, trae aparejado ciertos problemas orgánicos, no lo dudo. O al revés, vengo de un lugar frío, me meto en un lugar caliente, es un aumento brusco de la temperatura, no es un aumento gradual de la temperatura. Bueno, esos No, son claro. procesos bruscos. Las células reciben, obviamente, pasan de un estado termodinámico a otro en una forma violenta, lo cual no condice con ningún estado de equilibrio de nada. Estamos en un desequilibrio total. Bien. Esto es lo que sucede por lo general en la naturaleza. Por ejemplo,
un vaso se lo calienta. Suponete que vos tenés una jarra de vidrio o un vaso, un vaso de vidrio, y de pronto a vos se te ocurre, tiene agua caliente, muy caliente, y vos querés apoyarla sobre la mesada de la cocina. Ojo, porque si apoyo el agua que está muy caliente, a 100 grados, y el vaso está muy caliente, y quiero apoyar ese vaso sobre una mesada de mármol que está frío, o peor sería el caso, meter ese vaso de agua caliente dentro del freezer, eso es un proceso absolutamente brusco, porque el agua está y el vaso a temperatura 100 grados y de golpe choca contra una superficie, como por ejemplo la del freezer, que está a 20 grados, a 10 grados bajo cero. Sí. ¿Qué va a suceder? Va a haber un choque, digamos, un cambio brusco de temperatura. No va a haber una disminución paulatina de temperatura. Y lo que va a lograr que se quiebre el vidrio. Claro. No se Justamente llega. lo que va, por eso, cuando uno saca, qué sé yo, de una Pirex que está arriba de la hornalla y la quiere apoyar sobre la mesada de mármol, ojo, Claro. agarrá qué sé yo, la tabla de picar y ponerla arriba de la tabla de picar antes de poner la mesada de mármol, porque la mesada de mármol, ¿qué pasa? Como la conductividad térmica es mayor en la mesada de mármol, es muy probable que le chupe de golpe todo el calor al vidrio y lo resquebraje. Bien. ¿Por qué? Porque al enfriar violentamente el vidrio, el Pirex, al enfriarlo violentamente disminuye violentamente el volumen, porque se contrae y al contraerse se quiebra, porque la contracción es brusca. ¿Me Bien. explico? Al Sí, contraerse bruscamente se rompe, se resquebraja. ¿Me explico? bien. Perfecto. Son ejemplos de la vida real, Real. porque esto es Sí, física, sí. química, ¿no? Entendí perfecto. Eh, bueno, acá el ejemplo isobárico dice las burbujas del agua calentándose en una jarra. Si las observamos detenidamente, aumentan el volumen con el aumento de la temperatura del agua bajo la misma presión hidrostática de la misma. O sea, las burbujitas que están en el agua cuando uno la calienta para hacerse el mate o para calentarse agua para hacerse un té, uno ve burbujitas en el fondo del recipiente que van dilatándose de a poquito porque van absorbiendo calor del medio y al absorberse el calor del medio a la misma presión se van dilatando hasta que se elevan hacia la superficie y explotan. Bueno, Claro. yo hablo de la presión hidrostática porque es la presión del agua que hay en el fondo. Se supone que la presión hidrostática de un líquido tiene que ver con la profundidad del líquido y que se mide como la densidad del líquido por la altura. La presión de un líquido se mide como la densidad por la profundidad del líquido. Obviamente que a más profundidad me da más presión. Como las burbujitas están en el fondo del recipiente, estarán a una determinada presión hidrostática que les hace el agua, pero esa presión hidrostática es la misma, la presión Claro. hidrostática del agua no va a cambiar porque depende solamente de la altura. Entonces esas burbujitas se van dilatando a la misma presión. Se dilatan a la misma presión, absorbiendo calor, y al absorber calor aumenta el volumen. Aumentan el volumen hasta que se elevan hacia la superficie y ahí explotan. Pero ese aumento de volumen se hace justamente en un proceso isobárico. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen, pagando el precio de que la presión es constante. Y esa presión constante es la presión hidrostática que hay en el fondo cuando se forma la burbuja. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, acá, bueno, es el ejemplo de un general, de un proceso isobárico. No importa si es la ley de Charles o de Charles Chaplin, no importa de quién era. La cuestión es la siguiente, es
un émbolo sería siempre es un recipiente con una tapa móvil, como si fuese una jeringa. Acá se pone un termómetro y se pone un peso. Vos fijate que se aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura el gas se dilata a la misma presión. ¿Por qué a la misma presión? Porque el peso es el mismo en los dos. Este peso dividido la superficie me da la misma presión. Al ser el mismo peso, sobre la misma superficie me da la misma presión y obviamente, manteniendo la presión constante, al absorber calor, obviamente este gas se dilata. Y acá lo que vemos es la curva de volumen versus temperatura, donde vemos que al aumentar la temperatura es mayor el volumen. Esto es lo que yo decía de hacer gráficos termodinámicos, donde se ve o se representa, por ejemplo, en este caso, el volumen versus la temperatura. Esto es un proceso también, un ejemplo de proceso isobárico. Claro. Bueno, ahora viene lo de la energía interna. La energía interna la llamamos U. La energía interna de un sistema se define como la propia energía del mismo, que solo dependerá de la temperatura de este y de la masa de su contenido. La palabra lo dice, la propia energía del sistema, por eso es energía interna, y que solo va a depender de la temperatura y de la masa de su contenido. Ahora vamos a verlo con más detalle toda la energía interna. Te Bueno, consulto, sí, energía potencial tiene que ver con esto, ¿verdad? sí, va a tener que ver con esto, sí. Bien, bien, bien. No, Bueno, yo pues estaba viendo lo de los ejercicios que teníamos y me acuerdo que mencionaba también energía potencial en esta unidad, bueno, digo. guarda, sí, sí, la energía potencial va a tener que ver con esto, pero hay que ver a qué llama energía potencial, porque, a ver, esto es energía interna, y la energía interna es una magnitud termodinámica que va a depender solamente de la energía propia del sistema y de la temperatura. O sea, va a depender de la temperatura y de la masa de su contenido, pero no es la energía potencial, tiene que ver con la energía potencial. La energía potencial me suena más al tema del trabajo sobre el sistema, el trabajo termodinámico, que es otra cosa. Pero la energía interna tiene que ver con la temperatura del sistema. A ver, mirándolo desde un punto de vista microscópico, molecular, tiene que ver con esa energía cinética promedio que habíamos calculado al principio, que es esta de acá. Esta, la que proviene de la teoría cinética molecular de Maxwell-Boltzmann. La energía cinética en promedio, un medio por la masa de una molécula, por la velocidad cuadrática media de la molécula, es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Esta energía cinética promedio, o digamos, esa energía cinética promedio, lo que me está dando es una noción de lo que sería la temperatura del sistema. O sea, yo sé que un gas está caliente a una temperatura T que seguramente va a ser mayor de 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin era menos 273 grados Celsius, que es la temperatura a la cual nunca podré llegar. Bueno, Claro. entonces, si un cuerpo está a una cierta temperatura, a cualquier temperatura, seguramente la molécula esa va a tener una determinada energía cinética, sí o sí. Sí. Y si una molécula tiene una determinada energía cinética, eso está en función a una temperatura. O sea que cualquier energía cinética, si en promedio de cualquier molécula que tiene una determinada masa m, eso condice con una determinada temperatura. O sea que la agitación térmica en un gas produce temperatura. Bien. Produce temperatura y produce esto, que es la energía interna. Ah, esa parte es la energía interna. Claro.
Esto es una medida de energía interna del sistema que va a depender solo y exclusivamente de la temperatura. No es la energía interna, ojo. Porque la energía interna también depende de la masa de gas que hay dentro del recipiente. O sea, por el número de moles de molécula de gas que hay en el recipiente. Y Lo que entonces, va a estar relacionado a esto, no me quepa ninguna duda. No me quepa ninguna duda que tenga que ver con esto. lo de la energía potencial, sí. Claro. Acá estoy leyendo estoy leyendo lo de la guía, ¿no? Que dice que está dada por las interacciones presentes entre los átomos que componen un sistema. Claro, la interacción. Por las interacciones, obviamente, eh, las moléculas colisionan, chocan, se mueven entre sí, todo bien, pero bueno, eso produce una determinada energía cinética, esa energía cinética produce una determinada cantidad de energía calórica dada por esto. Bien. Sí. Sería como que estas interacciones o energía potencial, eh, a ver, no, No, el tema es el siguiente. sí, Esta temperatura, si el sí, cuerpo va a estar caliente, va a estar por encima del 0 grado Kelvin, sí, en todo caso, el cuerpo, la sustancia, el gas, lo que sea, bueno, en este caso son gases, ¿no? Porque teoría científica sí, molecular de los gases. Cualquier gas que está a una determinada temperatura, por encima del 0 grado Kelvin, eso hace de que las moléculas de ese gas estén con una determinada energía cinética, con un determinado estado de movimiento. bien, O sea, que esa agitación, se dice agitación térmica, la agitación entre las moléculas, ese movimiento aleatorio que producen las moléculas en el medio, eso lo que produce una cierta temperatura en el cuerpo. O sea que los cuerpos que están a bien, una determinada temperatura, las moléculas se van a mover con una determinada velocidad, en promedio. sí, Ahora, si aumento la temperatura, la velocidad promedio de las moléculas va a ser mayor. A mayor temperatura, mayor energía cinética entre ellas va a haber. Y eso es una medida de la energía interna del sistema. bien, Eso es una medida de la energía cinética del sistema. Que no se bien, escribe así, pero va a tener que ver con la energía propia de ese sistema molecular. Ese sistema bien, molecular tiene una determinada cantidad de energía reflejada por esta cantidad. bien. Y A ver, esto cómo lo puedo relacionar con potencial? claro, bueno, por eso. Si yo tomo en promedio que la energía cinética de una molécula que tiene masa m es esto, 3 medios de kb por t, si yo a este número lo multiplico por n grande es el número de moléculas que hay en el recipiente, esta fórmula me va a quedar 3 medios por n por la constante de Boltzmann por t. Ese 3 medios por n por la constante de Boltzmann por t no va a ser otra cosa que medida de la energía interna del sistema. O sea, hablando de paso, y si tengo lugar acá lo vamos a poner, Dale. la energía interna, al cual yo llamo U, creo que la llamé U, o sí, la llamé U, energía interna, no va a ser otra cosa que 3 medios, a ver si lo puedo hacer más chiquito porque si no me va a dar lugar. 3 medios de n de por n por kb por t. Esto es una medida de la energía interna del sistema, donde n es el número de moléculas. O sea, podemos decir que n es el número de moléculas. Y es la que produce
la energía cinética. Y la que produce energía interna que tiene que ver con la energía cinética. Sí, exactamente. La energía cinética molecular. Número de moléculas. Perdón, no me quedó claro. ¿La energía cinética produce la energía interna o al revés? Las dos, la misma. Digamos, la energía cinética es la que produce la energía interna y la energía interna es la que produce la cinética. Lo quieras ver como lo quieras ver. Porque este de 3 medios de n por kb por t, Están igual, están igualadas. eso es lo mismo, porque también lo podría escribir así. Y lo voy a hacer acá porque no tengo lugar. Yo podría poner U igual, claro, porque están igualadas. Claro. U igual a 3 medios, no, perdón. Sí, va a ser todo este 1 medio de masa velocidad cuadrática por n. O sea, hay que multiplicar a eso por n. O sea, va a ser n por 1 medio de masa por b al cuadrado. Vamos a poner. Eso va a tener que poner más chiquito. Cuadrado. Listo. Perdón, ¿eso qué es? ¿Es otra forma de poner U? ¿La Y es energía la misma. interna? Es la misma forma. Pero... ¿por qué? A ver. Ah, pues claro, claro, sí, 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 cambiaste, despejaste. Claro, como esto es igual, entonces es lo mismo. O sea, estas dos cosas, esto y esto, es lo mismo. O sea, acá lo que Claro, estoy diciendo es que si multiplico por el número de moléculas, la energía cinética de una molécula me da la energía total cinética que hay, que no es otra cosa que medida de la energía interna, que también se podría medir así, como estas dos cosas, estos dos términos son iguales, es lo mismo que hacer 3 medios de n por kb por t. Si el n lo querés poner acá adelante, poner adelante, lo mismo. sí. O sea, esto es una medida de la energía interna del sistema. U es la energía interna del sistema. Voy a ponerlo en 18. U igual energía interna del sistema. Ahí le pusiste N, ¿por qué N? ¿No es 1 medio por masa por la velocidad promedio al cuadrado? ¿Dónde le puse n? Abajo, ¿Acá? ahí, sí. ¿Por qué será que le puse n? Ahora te pregunto a vos. Por el número de moléculas. Ah, ahí vi, porque pusiste, claro, ahí lo vi, N, el número de moléculas. Pensé que ponías el N chiquitito. No, el n chiquitito es concentración, es número de el n chiquitito es número de moles, de moléculas. El n grandote, el n mayúscula, es el número de moléculas, que acá lo puse. Bien. Y acá lo vamos a subrayar para que se vea bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, esto es una medida de la energía interna del sistema a través de la constante de Maxwell-Boltzmann. O sea que la agitación térmica viene medido por este factor de acá, que es este 3 medios de kb por t. Si lo multiplico por el número de moléculas me da una medida de la energía total cinética, que no es otra cosa que la agitación total térmica que hay entre las moléculas produciendo lo que se llama la energía interna del mismo sistema, Claro. de todas las moléculas en conjunto. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Acá puse B minúscula, pero B mayúscula, no importa, eso, ¿entiendes? El KB, la constante de Boltzmann esta, ¿no? Esta constante Sí. de Boltzmann. Y esto voy a guardar el dibujo y después te mando el screenshot después que terminamos. Dale.
No me queda todavía muy, o sea, como, porque veo que acá en la guía lo está viene energía cinética, después potencial. No me queda claro lo de potencial. ¿No te queda O claro sea, de? veo que acá en la guía viene energía cinética y después viene energía potencial y no me queda claro cómo... No, no, lo eh, que pasa es que en el apunte que vos tenés seguramente están hablando de la interacción entre las moléculas, que hay un pozo eso, de potencial y una energía eso. cinética. No, no, no. Sí. Ahí estamos considerando el efecto Van der Waals ya. Ahí estamos considerando que las Ah, moléculas interaccionan electrostáticamente bajo una cierta fuerza de atracción, que lo cual no dudo que sea así, porque así efectivamente sucede en la naturaleza. Nosotros estamos considerando por ahora un gas, podríamos decir ideal, donde no hay interacción entre las moléculas, no hay interacción bien. electrostática. Y esta O sea, fórmula, que está sí. acá, que viene de la teoría cinética molecular de Maxwell-Boltzmann a fines del siglo XIX, no tenía en cuenta estadísticamente la interacción electrostática de Van der Waals. Fue Bien. formulada sin tener en cuenta esa interacción. Supone que, Bien, entonces claro, yo la puedo vincular ahora. claro, claro. Ah, o Pero sea que habría, en la guía, sí, decir, sí, que en en la la guía realidad, uno que voy a tener ambos dos, veo ya gases reales, y digo ideales y reales. sí, mira, en realidad el gas es real. Lo de gases reales vos no vas a hacer, ni nadie va a hacer ningún cálculo de nada, simplemente es una cuestión teórica, de Entiendo, entender entiendo. conceptualmente, claro, que hay una fuerza de Van der Waals, que hay una fuerza de atracción electrostática entre las moléculas, bla, 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 pero no vamos a hacer ninguna cuenta. Lo que sí, que en forma promedio, aproximada, en la teoría científica molecular de Maxwell-Boltzmann, estadísticamente no se tiene en cuenta esa interacción, que si la tuviese en cuenta ya, bueno, los números, digamos, las fórmulas cambiarían, no sería así tan elegante, y habría que hacer esa corrección, claro. Bien, Eh, pero sí, a términos teóricos, y el caso de que sea un gas real, ya hay que tener en cuenta esa interacción y ya no sería así. Pero bien, dentro de cierta aproximación esto sería válido, podríamos decir válido. ideal. Pero bueno, la medida de la energía interna es una forma de medida de agitación térmica, como indico acá, Bien, entre las moléculas que tiene cada una determinada cantidad de energía cinética, que si lo multiplico por el número de moléculas me da la energía cinética total, que es una medida de agitación térmica o de energía interna del sistema. bien, ideal. Bien, ahora borro los dibujos pues ya los guardé. Después te mando el screenshot de lo que voy a agregar. Bueno, para Perfecto. agregar... Ah, me fui. Ahí está, energía interna, bla, 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 ya hablamos. Un ejemplo de ella es la ley de Boltzmann, definida, ahí está, ante lo que hicimos antes. Vimos que el movimiento aleatorio y colisional entre las moléculas y entre ellas y la pared del recipiente producen una agitación térmica, favoreciendo el Bueno, aumento de la temperatura. Bla, 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 eso ya está, así que no lo repito. Esto no es muy importante, pero es un pasemos. experimento del año 1852 de un famoso físico llamado Joule, que decía que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. O sea, la energía Bien, interna de un gas ideal solo va a depender de la temperatura. Cuando se trate de un gas real, esta ley no es válida. La bien, energía interna va a depender no solamente de la temperatura, sino también va a depender levemente de los cambios de volumen. ¿Por qué? Por la acción de las fuerzas de Van der Waals que hay entre las moléculas. Es una bien. cuestión teórica, simplemente, ¿no? Perfecto. Eh, la pregunta, ¿cómo se aprecia formalmente la energía interna? Bueno, me lo preguntaste recién, ya dimos una forma. Acá abajo lo hice. Ah, No es que multipliqué por n esto, pa, y esto es una medida de energía interna del sistema. Y acá está. Bueno, vuelvo atrás un cachito. Multipliqué por n,
esto es lo mismo que poner esto, o sea, el 1 medio de masa, la velocidad cuadrática media es lo mismo que hacer 3 medios de la constante de Boltzmann por T. El KB, que es la constante de Boltzmann, es la constante universal de los gases sobre el número de Avogadro. Ahora, lo que hago es esto. Junto este N grandote con este NA. Este N grandote, que es el número de moléculas sobre el número de Avogadro, este factor, no es otra cosa que el número de moles de moléculas, como veíamos en química. Si yo hago el cociente entre el número de moléculas sobre el número de Avogadro, me va a dar el número de moles de moléculas presentes en el gas. Lo cual la energía interna va a quedar así. 3 medios del número de moles de moléculas por R por T. Eso es la energía interna o una medida de la energía interna de las moléculas de un gas que se los considera un gas ideal, donde no hay interacciones de Van der Waals. Eso es bien. ¿Para qué está? Esto es claro, solo la energía interna solo para gas ideal. Claro, exactamente. La energía interna es solamente, bueno, esta medida de energía interna es para gases ideales, claro. Ahí R es el número de moléculas, ¿o No, el no? R es el que conocés vos de química, el 0.0. Perdón, N, me salió mal. N es el número de moles de moléculas, R Bien, es la constante concentración universal molar. de los gases. Sí. Y T es la Bien. temperatura en grados Kelvin. O sea, siempre que pongamos N mayúscula va a ser el número de moléculas y N minúscula la concentración molar. No, el número de moles de moléculas. Ah, bien. ¿O moles de átomos? No, porque siempre se trabaja con moléculas cuando se trabaja en un gas. Lo que pasa Bien. es que para que la molécula sea un átomo, tiene que ser un gas monoatómico. Y, Claro, y y ahí tú coincide. me sacaste las palabras de la boca porque es lo que iba a decir en un momento. Ese famoso 3 medios que aparece ahí es para gases monoatómicos, no para cualquier tipo de gas. Ujú. Ojo, esta fórmula que yo escribí, que es la ley de la cinética molecular de Maxwell y Boltzmann, donde aparece ese famoso 3 medios, Sí. es para gases monoatómicos solamente. Pero esta ecuación también. Sí, para gases monoatómicos. Creo que lo Y la, aclaré en algún momento, y sí, lo aclaré acá, en la segunda línea que viene. A pesar que resulta una bonita expresión que me da el valor absoluto de la energía interna para un gas monoatómico. Esta expresión se conoció a fines del siglo XIX con la teoría cinética de los gases de Maxwell y Boltzmann que formularon. O sea, esta expresión es para gas monoatómico, porque si fuese biatómico acá aparecería un 5 medios en vez de un 3 medios. bien. Y así sucesivamente. Si es triatómico, creo que son 7 medios. Bueno, es decir, dependiendo de la atomicidad de la molécula, este factor cambia. Si es monoatómico, es 3 medios. Si es biatómico, es 5 medios. Bueno, habría que ver los otros casos. Pero cambia este factor. Este numerito de acá arriba, el 2 siempre es constante, pero el que cambia es el numerito de acá arriba. El 3 pasa por el 5, el 5, el 7 y así sucesivamente, dependiendo de qué molécula, de si el gas es monoatómico, biatómico, triatómico o lo que sea. Ok. ¿Qué viene después de esto? Dice, 60 años antes ya se venían estudiando la energía de las sustancias como lo hizo Joule con su famoso experimento, pero a diferencia que no conocían la teoría cinética de los gases, y mucho menos el valor absoluto de la energía interna. Solo podían medir cambios de energía interna.
O sea, ¿qué significa eso? En las épocas de Joule, de 1850, los tipos medían cambios de temperatura, no medían, medían cambios de temperatura, diferencias de temperatura, y con diferencias de temperatura medían diferencias de energía interna. Este valor que está acá arriba, que es para gases monoatómicos, solamente se llegó a conocer a fines del siglo XIX con la teoría cinética de Maxwell y Boltzmann. Pero en la época de Joule, 50 o 60 años antes, los tipos no conocían esta expresión. Trabajaban con diferencias de temperatura y diferencias de energía interna, pero nadie conocía el valor absoluto, como se conoce hoy en día, de la energía interna de un gas. Bien. Trabajaban así: energía interna final menos energía interna inicial, lo expresaban como el número de mole de moléculas por la constante, a esto se llama CB, que es el calor molar a volumen constante, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La fórmula de variación de energía interna, porque trabajaban con variaciones de energía interna haciendo esta diferencia, la variación de energía interna, que no es otra cosa que esto, es el número de mole de moléculas por el calor molar a volumen constante, que se mide en estas unidades, calorías sobre mol sobre grado Kelvin, por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Esto es en grado Kelvin también. Bien. Donde cal indica calorías, que no es otra cosa que una unidad de energía calórica. Bien. Antes de Joule, antes de 1853, la unidad caloría no existía. Sí se presumía de lo que era la energía y qué sé yo, pero no estaba la unidad caloría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de caloría, estamos hablando de energía. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de un cierto trabajo. Cuando hablamos de un cierto trabajo en física, estamos asociándolo a un trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico era justamente la clave para que a Joule se le encendiese la lamparita y poder medir con su experimento de 1853 lo que se llamó el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor lo que nos está diciendo que el trabajo de cualquier cuerpo, el trabajo que puede hacer, como calculábamos en física, el famoso trabajo de un cuerpo, que era la fuerza que se aplicaba sobre el cuerpo por la distancia que recorría, ese trabajo estaba asociado a una determinada cantidad de calor. Lo que pasa es que Joule tenía que medir, por ejemplo, si un cuerpo de 1 kilogramo de masa, ¿no? Y yo le aplico, por ejemplo, a ese cuerpo de 1 kilogramo de masa, le aplico una cierta fuerza, ¿no es cierto? Y esa fuerza acelera el cuerpo a 1 metro por segundo cuadrado. Bueno, y recorre 1 metro de distancia, lo que estoy generando es un joule de energía. Porque hago fuerza por distancia, bueno, hago fuerza por distancia, aplico justamente una fuerza de 1 newton sobre un cuerpo, lo hago desplazar 1 metro, y eso es 1 newton por metro, es un joule. Bueno, ese joule de trabajo para poder mover al cuerpo, desplazar al cuerpo 1 metro de distancia, equivalía a una determinada cantidad de calor. Entonces, como para determinar a cuánto equivalía a un joule en calorías, hizo una determinada experiencia. Bien. Que se llamó la experiencia de Joule, para determinar esa equivalencia mecánico-calórica. Que después vamos a ver acá, yo no lo expliqué. Que ya lo vamos a ver. Bien.
a ese equivalente mecánico de calor. Me adelanto a decirlo, para no dejar el pan en la boca. Después vamos a ver el experimento de Joule, es simplemente teoría, pero lo que quiero decir y argumentar es lo siguiente, que un joule de trabajo mecánico equivale a 0,24 calorías. Un joule de trabajo mecánico equivale en energía calórica a 0,24 calorías. Ese es el equivalente mecánico calórico de Joule. El equivalente mecánico calórico de Joule es eso, que un Joule de trabajo mecánico equivale a 0,24 calorías de energía calórica. Bien. Por eso calórica viene de caloría, ¿no? Obviamente. Claro. Caloría viene de calórico. Ok. Bueno, la variación de energía interna se mide por N, por CB, por delta T. Y esto condice con otra experiencia que hace en 1844 Joule, que dice que la energía interna solo depende de la temperatura. Y sí, la energía interna de un gas ideal solo va a depender de la temperatura. Si fuese un gas real, depende, como dijimos recién, levemente del volumen, pero más depende de la temperatura que del volumen. Pero para un gas ideal, la energía interna solamente dependerá de la temperatura del sistema. Bien. La expresión de la energía interna que expresamos recién acá, en 8, esta expresión que está aquí, vale para cualquier proceso termodinámico. Vale para cualquier proceso termodinámico. Y lo repito varias veces, porque uno podría llegar a pensar lo siguiente, erróneamente, ¿no? Uno dice, bueno, tengo la fórmula de la variación de energía interna del sistema, que es un gas X, ideal. Es N, el número de moléculas de ese gas, por el calor molar a volumen constante, este sub B significa a volumen constante, por la variación de temperatura en Kelvin. Ok, entonces uno dice, bueno, la variación de energía interna debería cumplirse solamente cuando el volumen es constante, o sea, en todos los que son procesos isocóricos. Y ahí está el error. El hecho de que aparezca el CB acá, que es el calor molar a volumen constante, eso no significa que la variación de energía interna solamente valga para sistemas isocóricos, o sea, para sistemas que son a volumen constante. No, esta variación de energía interna vale para cualquier proceso termodinámico, independientemente de que acá aparezca C sub B, que es a volumen constante. Esta expresión vale para cualquier sistema termodinámico, sea volumen constante o no constante. Bien. A pesar de que aparece el CB acá, esta fórmula vale para cualquier proceso termodinámico. Siempre. Siempre y siempre. Eso es lo que hay que tener muy claro. No importa qué proceso sea, siempre vale eso. Si el proceso es isobárico, vale esto. Bien. Si el proceso es isotérmico, también vale esto. Lo que pasa es que en el isotérmico la variación de temperatura es cero, porque la temperatura es constante. Si es cero esto, es cero la variación de energía interna. Pero sigue valiendo lo mismo. O sea, no va a cambiar la fórmula por ser otro proceso. Bueno, la energía interna calculada por la teoría cinética de Boltzmann, visión microscópica, obviamente estoy considerando gas ideal, debe físicamente coincidir con la energía interna calculada por Joule, visión microscópica. O sea, la visión macroscópica. La visión microscópica era la que vimos antes. La visión microscópica era esta. 3 medios del número de moles de molécula por R por delta T. Y la visión macroscópica de Joule es esta. N por CB por delta T. Esta tiene que coincidir con esto, porque si yo tengo una visión
macroscópica como la que tuvo Joule en 1853. Y después tengo la visión microscópica como la que tuvieron Maxwell y Boltzmann, que sería esto. No tienen por qué ser diferentes, tienen que ser equivalentes, tienen que ser iguales. No importando qué visión tenga, si microscópica o macroscópica. ¿Me explico? Sí. Entonces, como son equivalentes, los igualo, tacho delta T, tacho los N, y me queda que el CB, el calor molar a volumen constante, es 3 medios de R. Bien. Pero vuelvo a reiterar que este CB igual a 3 medios de R solo vale para un gas monoatómico, porque si hubiese sido diatómico, acá hubiese aparecido un 5 en vez de un 3. Hubiese sido 5 medios de R. Bien. Bueno, después, bueno, van a venir otras cosas que, bueno, ya estaríamos viendo lo que es una función de estado. Yo siempre me estoy pasando para ver lo que hay que ver. El trabajo termodinámico. ¿Llegaron a ver trabajo termodinámico? No. No, bien. No voy a avanzar más que esto porque de alguna manera, esto sí lo voy a mencionar ahora, porque con esto ya va a ser más que suficiente como para poder hacer problemas de la guía, problemas en Bien. el pizarrón, y las cosas teóricamente que se vayan sumando se aclaran en el pizarrón. Porque el Bien. apunte después condice en otra cosa, son máquinas térmicas, procesos termodinámicos, que esto no lo ves, más para la gente de ingeniería, con fórmulas un poco extrañas. Esto no lo llevas a ver. Esto es lo necesario que nosotros necesitamos para poder entender los conceptos básicos, elementales, con una visión microscópica y macroscópica de la energía. Terminando esto, la energía interna, como también la variación de energía interna, es una función aditiva o función extensiva. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Aditiva o extensiva lo mismo. Si tuviésemos dos gases ideales diferentes en un mismo recipiente y variamos la temperatura, entonces la variación de energía interna total del sistema sería igual a la suma de las variaciones de energía interna de cada gas por separado. Es decir, la variación de energía interna total es la variación de energía interna del primer gas más la variación de energía interna del segundo. O sea, va a ser N1, C1B, delta T, más N2, C2B, delta T. Estos son los calores molares de cada gas a volumen constante. Y se suma. Y da como resultado este valor final. Y ahí terminamos con la clase de hoy, porque lo que va a venir después son, digamos, por lo menos de este Beamer, son cosas que no nos van a interesar, pero que ahora cuando corte el video, lo que voy a hacer es repasar con vos lo que hay que hacer de la práctica, de la Dale. unidad 1, porque todo lo que tenga que ver con cuestiones teóricas se va a sumar, como eso que vos me estabas hablando de la energía potencial y cinética, del pozo de interacción que existe por la atracción molecular y qué sé yo, que sí es importante, pero ya sería para gases reales, porque ahí estoy considerando interacción desde Van der Waals entre las moléculas, lo cual hasta ahora, cuando vimos la teoría cinética de los gases, la vimos sin interacción electrostática, sin fuerzas de Van der Waals, a pesar de que las mencionamos, claro. Así que bueno, ahora me quedo con vos mirando la unidad 1 para ver qué Dale. vamos a hacer la clase que viene, porque vamos a hacer ejercicio en el pizarrón. Y me voy despidiendo de Maxwell, de Boltzmann, de Joule, me voy despidiendo de los amigos y de la gente que me está mirando acá, escuchando todo este delirio.
Así que bárbaro, nos veremos en la clase que viene haciendo ejercicios de química inorgánica 1 en el pizarrón que tengan que ver seguramente con cuestiones termodinámicas y químicas. A cuestión, ahora vamos a ver qué preparar la clase de la próxima. Así que espero que les haya gustado o disgustado. Así que nos veríamos, si quieren, la clase que viene. Chau, chau.